Aquí comienza La Realidad Existe, con Rubén Rabanal y equipo, por el aire de Ecomedios. Acompañan a Rubén Rabanal en La Realidad Existe. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. ¿Te agarró el granizo en medio de la ruta? Cuando algo se complica, te la hacemos fácil. En Expertas Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Ingot, el mejor servicio de alquiler de cajas de seguridad privada de la Argentina, le brinda la mayor tranquilidad a la hora de resguardar sus valores, mediante la más moderna tecnología, en un entorno único y con la mejor atención. Somos Ingot, somos la verdadera seguridad. Conoce más en ingot.com.ar. ¡Mirá, va un capibara! No, gurí, acá le decimos carpincho. Este invierno, baja a modo carpincho. Vení Entre Ríos. Gobierno de Entre Ríos. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible, porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Si estás por pedir un crédito hipotecario, consulta antes con un escribano. Gana tiempo, tranquilidad y certeza. Y recordá que para la escritura de compraventa podés elegirlo. Seguinos en Instagram, @colegioescribanoscava.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va? 14:07 minutos, arrancamos aquí con La Realidad Existe, un día espectacular, un viernes maravilloso, 13 grados 1, aquí en el AMBA, prácticamente la ciudad de Buenos Aires y todo el conurbano y la provincia está con un día maravilloso, con informaciones de todo tipo. Está claro que la realidad en este momento de todos los medios está centrada en algo que no tiene nada que ver ni con la política ni con la economía, que es este juicio que se está llevando adelante en el Departamento Judicial de Zárate Campana por este juicio de Julieta Prandi contra su ex marido, que no es del tema del ámbito de lo que está sucediendo en la política y en la economía claramente, pero es lo que se está llevando toda la atención. Ahora bien, el otro punto del día es el anuncio que escuchamos hace un rato por parte de Manuel Adorni, del vocero presidencial, de una cadena nacional hoy a las 9 de la noche en la que va a hablar Javier Milei. Señor Eduardo Ulicino, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Buen viaje? Sí. Después cuento, sí, claro, perdón. Primero agradecerte a vos que me bancaste. No, yo primero por los oyentes, para que les cuentes algo del viaje. Primero agradecerte a vos que me bancaste y después voy a contar un poco. Estuve toda la semana, prácticamente 9 días en Israel, en un viaje de periodistas en zona de conflicto. Muy interesante, muy interesante. Vos que sos periodista de raza, Eduardo, son de esos momentos en los que te sentís más periodista, ¿no? De ver salir de la realidad habitual y ver y aprender de cosas de las que uno habitualmente no está, o por lo menos a los que no tiene acceso desde acá. Muy, muy interesante. Independientemente de que Israel es un país muy interesante. Estuve en todas las fronteras de conflicto con Israel, desde el sur hasta el norte. Incluso hasta me subí a un tanque del ejército. Pero después contamos un poco. Y tuve mi debut con los misiles, que es lo que me pregunta todo el mundo. Claro, debe ser tremendo vivir en esa realidad todos los días, ¿no? Todos los días. Es muy complicado. Yo te digo, tuve algunas muestras y me imagino lo que es vivir todos los días con eso. Pero si querés después lo hablamos. Decía, tenemos cadena nacional esta noche. Sí, yo creo que eso habla de la cadena, habla de la magnitud de lo que fue esta semana legislativa, también del cierre de alianzas que se presenta con mucho ruido. Bueno, después cuando empezás a mirar un poquito en profundidad vemos lo que es esto. Yo creo que para desarrollar, pero me parece que lo que le mostró el Congreso esta semana, la Cámara de Diputados, y el cierre de alianza te habla 2 o 3 cosas. La primera, que la fragmentación política no es chiste, no es solo una formulación, es un país desde el punto de vista político totalmente fracturado, donde, bueno, vos contás, sí, tuvo 20 alianzas, el otro cerró 15, pero en el Congreso mostró que el gobierno tiene enormes limitaciones para darse una política de alianza. Esto es lo que permite semejantes votaciones hoy en la Cámara de Diputados. En 2 temas, puede ser el Garrahan como fue, el tema universitario, antes jubilaciones, ahora vienen los vetos, pero digo, enorme dificultad para tender puentes, para un sistema de alianza como sistema, no como una coyuntura que arreglo hoy y mañana me pelea. Y falta de política, ¿no? Y falta de política. Cuando vos mirás el cierre de alianza, todavía viene la pelea ahora por las listas, ¿no? Que dicen 10 días, no este domingo, el que sigue. Pero el cierre de listas es básicamente desde el Poder Central. Cerraste con 4 oficialismos provinciales. En los demás distritos vas a la pelea de todo tipo, ¿no? Con gobernadores que podían ser amigos, con gobernadores que son claramente oposición dura, sin distinción. Bueno, eso te habla también de una realidad donde el peronismo también se ha fragmentado, donde asoma una tercera fuerza cuya suerte se verá.
el radicalismo roto, el PRO roto. Digo, esta es la realidad política de hoy. Entonces, cuando algunos colegas incluso te dicen, bueno, hay que ver este tema de la falta de participación, habrá que ver, no, habrá que ver, yo creo que más que habrá que ver, hay que entender que hoy cualquier persona común que lee todos los medios digitales que se te ocurran no termina de entender qué es lo que viene en materia electoral, ¿no? Es un despelote, para decirlo llanamente, que no interesa a nadie, como vos lo señalabas, ¿no? Hoy la cabeza de la gente está puesta en otro lado, ¿no? Otras noticias, como siempre, en el bolsillo. En el bolsillo, sí, y yo te estaba siguiendo tu descripción, pensaba que incluso nosotros miramos lo que fue el cierre ahora de Capital y el impacto en provincia, y bueno, y lo que pasa en provincia de Buenos Aires, en La Libertad Avanza y el PRO. Y todo lo que pasó en el PRO, ¿no? Que es realmente un laboratorio de la destrucción. Sí, sí. Pero por el otro lado, también mirando lo que pasó en el peronismo. Pero después cuando mirás a los demás, también a último momento explotó todo. Porque, a ver, no hubo manera de hacer ningún acuerdo ahí abajo. Es decir, Ricardo López Fufis terminó yéndose por su lado, que Elisa Carrió por el suyo. Bueno, hay un acercamiento con Horacio Rodríguez Larreta de Carrió, pero que en donde no hay nombres, porque no aparece Rodríguez Larreta, sino que es un acercamiento. Manes por su lado, el peronismo federal por el otro. Ni siquiera abajo en ese mundo de los terceros, cuartos, quintos partidos hubo posibilidad de que hicieran ningún arreglo. Parecía que hasta último momento lo iban a hacer y terminó todo explotado. Hay algo muy enfermo en el esquema de diálogo, que creo que es lo que relatabas vos, ¿no? Sí, sí, sin duda, porque vos fíjate, los radicales tienen 3 gobernadores que van con este Frente de Provincias Unidas, 2 que van en alianza con el gobierno nacional. El PRO tiene Cava y Entre Ríos en alianza con el gobierno nacional. No es lo mismo lo que ha ocurrido en Chubut, ¿no? Que es la otra figura que aparece allí y también es fundador de este sector Provincias Unidas. Después mirás el peronismo, tenés por lo menos 2, 3 distritos que están complicados, no en todo va a ser la misma marca electoral. Y del lado del gobierno, insisto, la noticia es que tiene mal que bien la boleta violeta en todos los distritos. Ahora, serios, acuerdos serios, y te digo que no sé si son más de media docena. El resto son, te diría, casi chapucerías, ¿no? Arreglé con uno del PRO de acá, con medio radical de allá. No son grandes acuerdos electorales, obviamente que después todo suma. Y yo te digo, esta es una opinión muy personal, me resultó muy chocante la presentación de la Alianza Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Digo, más allá de la anécdota de estar todo con buzo violeta, verlos a Montenegro y a Ritondo con ese buzo, bueno, es un cambio tremendo y explica lo que pasó en el PRO, pero el uso del nunca más como consigna electoral, yo digo, nunca más lo bastardeó el kirchnerismo, lo termina de arruinar Milei. La verdad que me da hasta un poco de vergüenza ajena ver a la política en ese barro, ¿no? Donde ya ni siquiera puede haber un consenso mínimo democrático de sacar del juego a este tipo de cuestiones que fue que nunca más es el sinónimo de la vuelta a democracia. Después discutamos todo, pero francamente ya bastante lo destruyó el kirchnerismo, cooptando, impidiendo la posibilidad de un análisis. No, incluso estoy totalmente de acuerdo con vos, totalmente de acuerdo, en todos los puntos. A ver, si hemos criticado hasta la violación del propio Nunca Más, donde no hay, la violación histórica del propio Nunca Más, donde el kirchnerismo reinstala su relato con una violencia de tal dimensión que hasta reescribe el prefacio del Nunca Más, ¿no? Tremendo. Y esto se lo han olvidado todo. ¿Sabes qué? Cuando estaba mirando el cartel ayer y lo primero que me vino a la mente es, che, se volvió a la redacción original
bueno, todos tenemos el original del Nunca Más, no está claro, pero Claro. en la versión oficial, no sé si se volvió, que es algo que habría que hacerlo, y alguien debería hacerlo inmediatamente, si no se hizo, pero por ahí se hizo, la verdad que no lo sé, a la redacción original del Nunca Más, ¿no? Claro. Quitarle esa violación, porque lo digo, lo vuelvo a decir porque creo que es la palabra que hizo el kirchnerismo de los términos del Nunca Más, adecuándolo a su historia. Una historia falsa, porque los Kirchner no tienen absolutamente ninguna relación con la defensa de los derechos humanos durante la época de la dictadura, por más que hayan mentido diciéndolo. No la tienen. No la han tenido. Ni durante ni después. Ni durante ni después. Hasta el 2003, ¿no? Y lamentablemente la señora Eve de Bonafini no habló de la verdad cuando se sometió al kirchnerismo y se subsumió dentro de esa organización, contando lo que le hacían los Kirchner cuando ella quería ir a Santa Cruz. Claro, claro. Pero además, digo, yo siempre uso esto, se puede entender como chicana. Nunca un habeas corpus. Nunca. Pero Están en dictadura y después... Eran abogados ejecutando hipotecas, no presentando habeas corpus. Sí, sí, y después digo, con Luder, que era la autoamnistía, digo, ya nadie discute esto, con Menem, que era el indulto. De golpe en el 2003 descubrieron América. Bueno, alguna vez vamos a hablar de cómo se armó ese paquete llave en mano con el tema de derechos humanos. Pero digo, la verdad que arrancar la campaña, si empieza así, no me quiero imaginar lo que viene. No, lo que quería redondear era esto, era decir, bueno, si uno ha considerado esto, la verdad que a mí no me gusta la cuestión pendular, que es muy de Argentina, de porque unos lo hicieron, los otros están habilitados a hacerlo, ¿no? Claro. Hay que cuestionarlo de los puntos. No se puede usar semejante bandera para la máxima tragedia, sobre la máxima tragedia que vivió este país en su historia, que lo fue la dictadura militar, para una cuestión de campaña, independientemente de que yo creo que el mayor desastre que tuvo la provincia de Buenos Aires en toda su historia ha sido el kirchnerismo. Con el aprovechamiento político, la destrucción, y de punta a punta, mira, hoy lo decía yo en televisión con los mismos términos, de punta a punta, por más que Cristina haya salido a decir que en algunos momentos de su mandato el poder adquisitivo de la gente, la pobreza había bajado, todo esto, yo quiero ver las películas de punta a punta. Yo a los Kirchner, ¿sabés cómo los mido? Lamentablemente la gente que los apoya no lo quiere mirar así. Cuando empezaron y cuando terminaron, cómo te tomaron y cuándo te dejan. Porque en el medio, como mienten mucho y manejan la economía, han tenido números positivos. El tema es cómo te tomaron y cómo te dejan. Claro. Y bueno, empezando por que sacaste de la discusión índices, ¿no? La evaluación de los índices, bueno, no había pobreza, no había inflación, no había nada. Digo. Mira, ayer estaba mirando, porque de casualidad, por el tema del San Cayetano, perdón, no me salía. Con el tema de San Cayetano estaba mirando el histórico oficial de desocupación en Argentina. Y claro, es increíble, insto a todo el mundo a que entre en las páginas del Ministerio de Trabajo porque lo ves, tenés la curva de desocupación año tras año con un indicador que va actualizando y te va marcando a medida que vas cruzando la flecha, y cuando llegás a mediados de 2015 hasta abril de 2016, la curva está cortada, está blanca. Claro. Porque fue cuando tuvimos el apagón informático, el apagón estadístico. Así es. ¿Te acordás? Y lo mismo pasó con la pobreza. Claro. Es decir, durante un tiempo, como no lo podían controlar, no se midió la pobreza, no se midió el desempleo, bueno, no se midió la inflación. La inflación la medían mal, porque la verdad que además no era un índice político, no era un índice técnico, el Congreso. Bueno, por eso en estas horas tan... Le mandaban cartas documento a las consultoras porque medían la inflación, las consultoras privadas, ¿nos acordamos de eso? Le iniciaron causas penales a economistas, dueños de consultoras privadas porque medían la inflación. Lo que digo es, y no me quiero, porque parece que me estoy concentrando en esto, no hagamos lo mismo que eso ahora. Claro. Que creo es a lo que vos te referís, ¿no? No, es que es así, pero vos cuando mirás pobreza, cualquiera de los índices, vas a encontrar ese problema y vas a encontrar un problema peor cuando mirás las curvas, es que es un escalón más bajo después de cada gestión, ¿no? Esto lamentablemente es así, pero
es como que se van perforando pisos. En el caso de la pobreza, hoy la pobreza estructural debe ser 1/3 de la sociedad, no baja del 30%, y después hay variaciones, bueno, las crisis sube mucho, baja mucho abruptamente. Yo digo, como decís vos, hay que agarrar proceso, ver cómo lo tomaron, cómo lo dejaron, bueno, y ahí está la realidad. Digo, después podemos discutir 3 días seguidos sobre la corta, pero en la media y larga lo que ves son este fenómeno que en general es decadente, ¿no? Esto es la verdad. Y hoy a la noche se presume que el presidente, porque yo lo que pensaba era, lo anuncia Manuel Adorni, el vocero presidencial, que va a hablar sobre 3 temas. Sobre un tema específico que es el de los vetos, yo digo, ahí veo yo que hay 3 temas. Porque se le dice los vetos, pero en general no todos son vetos. Hay algunas cuestiones que tienen que ver, vamos a ver cómo lo encara no sé qué es lo que tendrá el discurso del presidente, pero por cómo lo anunció Manuel Adorni, uno piensa que hay un universo que tiene tres frentes de batalla. El gobierno tuvo esta semana, como vos lo marcaste antes, una paliza en el Congreso, 12-0 perdió. 12 votaciones, perdió las 12 votaciones. Entonces, ahí ya tenés 2 frentes de batalla, porque son 12 votaciones relacionadas con temas distintos. Por un lado, son 2 leyes que se iniciaron en el Congreso, que son la de la asignación de fondos para el Garrahan y la de la ley de fondos universitarios. Eso por un lado. Y por el otro lado tenés algo que yo creo que legalmente es muy cuestionable lo que hizo el Congreso, y no sé si algunos en el oficialismo dicen que van a ir a la justicia. Tenés una cantidad de decretos que se derogaron, decretos que firmó el gobierno, que se los derogaron. A ver, falta que hable el Senado, pero se rechazaron, digamos, el decreto de liquidación de vialidad nacional, el del INTA, el de los cambios en el INTI, institutos nacionales, estoy leyéndolo porque son un montón, institutos del teatro y de la música, la Secretaría de Cultura, la disolución de los institutos de Eva Perón, San Martiniano, Irigoyeniano, Juan Manuel de Rosa, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, la eliminación de la Comisión Nacional de Monumentos, la pérdida de autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos, que pasa abajo de una secretaría, el régimen especial para la María Mercante. Todos esos eran decretos que se firmaron dentro de las reformas que lleva adelante Federico Sturzenegger, pero son decretos firmados en base a delegación de facultades que el Congreso le hizo al Ejecutivo, es decir, donde el Ejecutivo no es que avanzó con esos decretos por su lado, no son DNU, sino son decretos en uso de facultades delegadas. Es decir, el Congreso le dijo que avance en esos temas. Hay una ley donde lo autorizó. Para el que no se acuerda, ¿te acordás, Eduardo, que esto fue la discusión de meses de, entra aerolíneas, no entra la autorización para privatizar aerolíneas, no entra la autorización para privatizar aerolíneas, entra la autorización para privatizar el Banco Nación, no entra, bueno, ¿qué organismos entran? Que el CONICET, le autorizamos al gobierno a avanzar sobre el CONICET, no le autorizamos. Bueno, todos estos organismos quedaron adentro de la lista de lo que el gobierno podía avanzar. Entonces, ahí tenés un primer problema. Vamos a ver de qué manera se dirige a esto el presidente, pero ahí tenés un tema. Sí, claro. Podemos estar a favor o en contra de lo que el gobierno vaya a hacer por el INTA, con el INTA o con el INTI, para poner un ejemplo. Pero estaba autorizado por el Congreso a hacerlo. De hecho, con ley votada, aprobada. Francamente, suponiendo que esto lo apruebe el Senado, que es factible, honestamente no sé, va a ser una discusión legal de interpretación si el Congreso te puede quitar lo que te dio, en todo caso, si tienen la misma potestad, no lo sé. Lo que sí veo, y vos ponés bien el foco ahí, es que esto puede terminar en la justicia. Entonces vos terminás ya no en un conflicto solo con el Congreso, sino involucrando a la justicia, que si hay algo que no le gusta, es que le metan estos ruidos políticos, ¿no? De semejante calibre. Ahora y con el Congreso. De los 3 poderes donde hay
hay una autopista que no la quieren recorrer nunca, es entre el legislativo y la justicia. No, claro, salvo cuando son cosas manifiestamente anticonstitucionales. Pero esas son leyes votadas, es otra cuestión. Claro, esas son leyes votadas y es el ámbito de la Corte. Y es la Constitución que te dice el control constitucional en Argentina lo tiene la justicia. Exactamente. Ahora, yo digo, y si querés después vamos al detalle cómo fueron las votaciones, que es muy ilustrativo. Sí. ¿Cómo vos llegás a una instancia? No que el kirchnerismo te pueda empujar esto en el Congreso, sino que llegue al recinto. Y después que llegue al recinto, que te lo aprueben. Entonces, digo, ¿hay algún problema serio, operativo del gobierno cuando vos no tenés toda la oposición en niveles de dureza? Vos tenés un núcleo de oposición dura, que si querés básicamente es el peronismo, no todo porque tiene varias fisuras, pero el peronismo kirchnerista, algo de Encuentro Federal y alguno más. Tenés un núcleo propio que alguna vez te rindió 1/3 como para zafar de los vetos en el Congreso. Y después hay una masa en el medio que vos se la regalás a la oposición dura. Es inentendible, y si después querés vemos cómo se dividió el voto, cómo votaron las ausencias y abstenciones de legisladores que responden a gobernadores con los que acabás de cerrar trato para las listas de octubre y su distrito. Entonces, hay algo que es una limitación propia para negociar o una avaricia muy grande en el trato con los gobernadores. Habrá que buscarle una explicación, pero los números te muestran que, para que vos conocés como yo, para llegar a 150 y pico de votos, 2/3 en algún caso, bueno, eso es mucho consenso. Demasiado cuando además mirás quienes forman ese consenso, que es no heterogéneo, te diría que hasta en algunos puntos disparatado. Entonces, hay una responsabilidad del Poder Ejecutivo, sus operadores, su manera de entender la política, que llevaste esto a este barro y te cuesta 12 votaciones y una cadena nacional, ¿no? Sin duda. Vamos a ir a la tanda, si te parece, y a la vuelta, bueno, arrancamos con tu columna y después te cuento un poco qué es lo que yo vi de Israel, sobre todo en un momento donde se está poniendo de vuelta muy caliente la cuestión, porque ayer hubo una reunión del gabinete y donde Benjamín Netanyahu está apretando la posibilidad, o por lo menos amenazando, de invadir Gaza, definitivamente tomar el control y nombrar un gobierno nuevo en Gaza si no se apuran con el tema de los rehenes. Pero te estuve hablando incluso con padres de rehenes que todavía están en Gaza y con padres de algunos que murieron. Tengo bastante letra, si querés te cuento en un rato. Pero vamos, si te parece, vamos a una tanda. Dale. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Rubén Rabanal hace La Realidad Existe por Ecomedios AM 1220. Presentan la columna de Eduardo Aulicino. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad.
No, gurí, acá le decimos carpincho. Este invierno, bajá a modo carpincho. Vení Entre Ríos. Gobierno de Entre Ríos. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. Encendé tu talento con Academia Digitalers de Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 KPQ 30 63 94 53 73 8. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. (14:34). Seguimos aquí en la realidad existe, 14 grados 1, subió un poquitito la temperatura, un día de sol espectacular, está fresco pero un día de sol espectacular. Si te parece arrancamos con tu columna, Eduardo. Sí, hablábamos recién, Rubén, del tema de lo que dejó el Congreso, que digo, más allá del número de la docena de derrotas para el oficialismo. Yo miraba en detalle y lo comentábamos hace un rato, qué increíble que con todo el tiempo que pasó desde las votaciones anteriores hasta esta y con el tema de los vetos presidenciales, ¿no? Básicamente jubilaciones y también el tema del Sistema Nacional de Discapacidad. No digo moratoria porque todo indica que la moratoria no tiene sustento ni entre quienes la empujaron, pero la cuestión de fondo es ¿cómo se repartió este voto? ¿Cómo llegás, por ejemplo, en el caso de la emergencia pediátrica, que básicamente es una ley a medida del conflicto en el Hospital Garrahan, que además Garrahan es como una marca, un símbolo para cualquiera que entienda medianamente lo que pasa con la salud o haya tenido algún problema con sus hijos en algún momento de la vida. Esta emergencia logra más de 2/3 de los votos de los presentes en el recinto, 159 votos a favor, 67 en contra y apenas 4 abstenciones. Ahora bien, ¿quién tiene 159 votos chasqueando los dedos? Es muy difícil llegar a ese número en este Congreso. Y cuando vos mirás el cóctel, por supuesto, está allí el peronismo-kirchnerismo empujando esto. Está este grupito de radicales que rompieron con el Partido Radical a nivel nacional, digo, a nivel legislativo, y armaron un mini bloque que se llama Democracia para Siempre, lo poquito que puede aportar la coalición cívica y algunos más. Ahora, cuando vos mirás quiénes votaron, resulta que votaron 11 de los 14 radicales que mantienen el bloque oficial, 4 del PRO, más algunos representantes del peronismo tucumano, de Osvaldo Jaldo, hasta ahora aliado inconmovible del gobierno nacional, que hace rato viene mostrando los dientes. Los santacruceños, otros aliados provinciales, uno de Neuquén, otro aliado provincial, el peronismo cordobés, es decir, Schiaretti y Zarzora. Pero además, cuando mirás las abstenciones, resulta que hay Misioneros, otros aliados de gobierno, rionegrinos, y los diputados, fíjate vos, de Cornejo, que acaba de cerrar un acuerdo con el gobierno nacional en su distrito, del chaqueño Cedero, que también
vuelve a repetir esta alianza con La Libertad Avanza en su distrito, y de Frigerio, que debuta en este grupo pequeño de gobernadores que arreglaron con el gobierno nacional las listas de sus distritos. Ahora, vos mirá el otro tema, que fue financiamiento universitario. Bueno, acá fue 158 en vez de 159, los números son parecidos. La forma en que se distribuyeron esos votos que acabo de describir es parecida también. Entonces yo digo, ¿cuál es el mensaje hoy del Congreso? Porque vos tenés, por un lado, un gobierno que se autolimita en su capacidad de negociación porque tiene el poder central, pero tiene limitaciones políticas y ideológicas de cómo entiende el sistema de alianza, y cosechó poco y nada de las charlas que se difundían en estos días, que vos estuviste afuera, Rubén. Todo el tiempo no hubo contacto con los gobernadores, están achicando las diferencias. Bueno, parece o que no hubo tantos contactos, se exageraron la cantidad, y que no fueron muy fructíferos. Segundo tema, demuestra, estamos en un año electoral y los temas que se están planteando son muy sensibles. Digo por esto del Garrahan, que es lo que se votó ayer. Sí, sí. Lo que viene, que es jubilaciones, sistema de discapacidad. Vos pasás hoy por cualquier colegio de los que tienen atención para chicos con discapacidades y vas a encontrar carteles, enojos de familias y demás por lo que está pasando. Ahora, algunos por oportunismo, otros porque lo creen. Es muy difícil plantarse y decir, no, mira, yo estoy en contra de las jubilaciones, que al fin de cuentas son 20.000 pesos de aumento en la jubilación mínima. No es fácil con este discurso que acaba de dejar la Iglesia Católica, lo de San Cayetano, digo, más allá de la movida esperable y oportunista de sectores de la CGT, movimientos sociales, que hace un año y pico que no ven el asfalto y no lo caminan. Fuera de eso, bueno, yo digo, el discurso de García Cuerva, muy potente, también pegando sobre estos temas. Entonces, ojo, yo digo, viene el discurso del presidente esta noche, no está tan fácil como dicen algunos el tema de los vetos, es probable, insisto, el de la moratoria que se caiga la ley, digo, y prospere el veto. En los otros van a tener que afinar mucho la negociación para bancarlos con un tercio estamos hablando, ya no de la Cámara, ¿no? Así que me parece que son los mensajes que deja este Congreso, que tiene que ver con la lógica electoral, tiene que ver con la política, con la fragmentación, pero también tiene que ver con la escasa capacidad de negociación del gobierno de Javier Milei. Vamos a cerrar, dale. Presentaron la columna de Eduardo Aulicino. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. ¡Mirá, vamos, capibara! No, gurí, acá le decimos carpincho. Este invierno, baja a modo carpincho. Vení Entre Ríos. Gobierno de Entre Ríos. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. Encendé tu talento con Academia Digitalers de Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cabacuy 30 63 94 53 73 8. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más.
Nos une la ciudad. Seguimos aquí en La Realidad Existe. 14:42 minutos, 14:1 la temperatura. Estaba mirando, Eduardo, este tema que mencionaba antes de lo que está sucediendo en Israel en este momento. Sí. Y es básicamente la posibilidad, yo creo que es más amenaza que otra cosa, pero la última información dice que hay un plan de Israel que ayer hubo una reunión de gabinete, el jefe, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, negoció y pidió autorización para avanzar sobre Gaza. Netanyahu ahora dice que Israel no va a ocupar Gaza. Recordemos que la situación en este momento es los terroristas de Hamas mantienen todavía 50 rehenes en Gaza, de los cuales se calcula que como mucho 22 están vivos, el resto están muertos. Israel exige el regreso de los rehenes, los muertos y los vivos. Eso es incondicional, digamos, eso no se negocia. Israel, en el medio de todo esto está el famoso tema de la provisión de alimentos y la hambruna y la presión sobre Israel, incluso desde Estados Unidos, para terminar con esta cuestión. Con todos los problemas que ha habido en el medio, desde Israel, que supervisa todos los camiones con ayuda humanitaria que entran, básicamente, dice Israel, para verificar que no haya armas entre la comida, pues son muchas la cantidad de camiones que llegan. La mayor parte de la asistencia ha llegado desde Qatar, que no es precisamente un aliado de Israel, sino todo lo contrario, y desde Jordania, donde hay otra ayuda de otros países, pero esos son la ayuda mayor, y desde Jordania, que sí es un aliado con algunos problemas, pero sí es un aliado de Israel, y ahí la ayuda está llegando a través de paracaídas que sueltan paquetes sobre Jordania. La llegada de los alimentos es un caos, lo mires donde lo mires siempre, porque la gente está desesperada, se agolpa, hay muertos en las turbas, es algo muy impresionante. En medio de esto, Israel está no ha aflojado a la presión internacional, ni siquiera la de Estados Unidos, porque básicamente sí se ha liberado. Para el que no lo tenga en la cabeza, Gaza tiene una frontera con Egipto también. Se ha liberado un ingreso por una punta. Hay 7 ingresos. Israel dice, están los 7 ingresos a Gaza habilitados. Yo me encontré, Eduardo, con una realidad, primero del país de Israel. Yo fui invitado por el Estado y por el Ejército de Israel. Con una realidad de un país que no lo conocía y que es muy distinto a lo que yo creía que era. Y esto no tiene que ver con el tema de la guerra, sino tiene que ver con el desarrollo de Israel. Es como un enclave del occidente en el medio del Medio Oriente y es totalmente distinto a lo que hay alrededor, ¿no? Es decir, un país donde suenan las alarmas de misiles y al mismo tiempo hay bosques enteros de grúas construyendo edificios. Donde la imagen que uno tenía de la frontera entre Israel y la Franja de Gaza era de una cuestión desértica, y en realidad cuando llegas te das cuenta que a 500 metros de la franja del límite entre Gaza e Israel corre una autopista y un tren de alta velocidad del lado de Israel, y del lado de Gaza es todo destrucción, lo vi con mis propios ojos. Destrucción que fue generada por los bombardeos israelíes, ¿no? Esto está claro. Mientras nosotros estábamos en el límite, se escuchaba la artillería de Israel que estaba atacando, porque estaban ingresando, no se decía oficialmente, pero estaban ingresando a destruir enclaves de Hamas adentro de Gaza. De hecho,
en un momento, después me lo confirmaron, me crucé y estuve con soldados de Israel en una estación de servicio a 1 kilómetro de la frontera con Gaza, que venían de haber estado en incursiones adentro de Gaza. Yo quise entrar a Gaza y no hubo manera, no conseguí. Después me dijeron que era una locura. 2 periodistas intentamos entrar y es muy difícil entrar a Gaza hoy. Entró un equipo de la BBC, pero es muy difícil, tenés que tener una infraestructura que yo, debo confesarlo, no la tenía. Además, porque ahí ya vas solo, ¿no? Ya, digo, te puede custodiar el ejército de Israel, pero estás a la tuya, no sos un invitado del Estado de Israel en Gaza. El escenario, estuve alrededor de Gaza en los escenarios de lo que fue el 7 de octubre, es decir, en los kibbutz donde entró especialmente uno, Niroz, que es el más conocido, que es muy conocido porque estaba lleno, o había muchas familias argentinas que vivían ahí, donde estaban la familia Vivas. Estuve en la casa, dentro de la casa de la familia Vivas, que la mujer y los hijos fueron secuestrados y murieron. El padre es el único que quedó con vida. Y entré en varias casas adentro de un kibutz que hoy está cerrado y se puede entrar solamente con compañía, que si te acompaña alguien de las Fuerzas Armadas de Israel. No vive nadie, y es lógico porque la situación de destrucción, lo que quedó después del ataque, fue terrible. Y estuve en el lugar donde se hizo la fiesta nova, donde también asesinaron a 300 chicos. Es muy distinto, Eduardo, el escenario de lo que uno se podía imaginar de lo que era. Sí, claro. Israel es muy distinto de lo que yo creí que era, debo confesarlo, pero es un problema cultural mío. Pero es muy distinto de lo que yo creí que era. Y es muy distinto el escenario de donde sucedieron las cuestiones. Después estuve en el norte, en la frontera con Siria, y en la frontera con el Líbano también, donde esta semana volvió a haber algunos frentes de combate, por lo menos se estaba preparando, se estaba alertando de la posibilidad de un ataque de algunas células en Siria, y viven así. Yo llegué a Israel, y antes de viajar a Israel me indicaron desde la embajada que instalara en mi celular, como el resto de los periodistas que íbamos, una app donde vos elegís la zona del país en la que estás. Podés elegir todo el país, pero te aclaro que no dormís si elegís todo el país, porque las alertas se te prenden todo el día. Elegís el lugar donde estás y en el caso de que haya una advertencia, te aparece una alerta. Cuando llegué me dijeron, quédate tranquilo, que está todo muy tranquilo, no va a pasar nada. Es raro que esta semana que vayan a estar ustedes acá no vaya a pasar nada. Estaba en Tel Aviv, que es una ciudad maravillosa, Tel Aviv, maravillosa, bellísima además, con una vida y con barrios, edificios, autopistas, restaurantes, todo el mundo hace calor, hace mucho calor, 30 grados a la noche, 35, 36 grados durante el día, y todo el mundo en la calle, comiendo en las veredas y viviendo una vida que parece absolutamente normal. Es centro de startups, de desarrollos tecnológicos también, todo el área de Tel Aviv. Y me dijeron que no había ningún inconveniente hasta que a la noche estaba en mi habitación cambiándome para salir a cenar, y de repente empecé a escuchar que me sonaba el celular, que yo pensé que era algún sonido raro que tenía el WhatsApp que te llamaba, porque me vivían llamando de Buenos Aires por WhatsApp, y no, era la alerta, y entonces me apareció una alerta diciendo que había un lanzamiento de misiles detectado, que me preparara porque se podía disparar una alerta en minutos, porque te avisan antes, cuando detectan que el misil está entrando, te avisan que entró un misil en el área de Israel y están detectando. Te avisan la zona en la que puede caer. Yo, ahora lo digo riéndome, debo confesar que leí la zona y dije, no, a mí no me tocó, y lo dejé de costado, porque no decía Tel Aviv, claro, lo que decía era el nombre del barrio donde yo estaba en Tel Aviv y el misil iba para ahí. Hasta que me di cuenta al rato, claro, son todos nombres en hebreo, no la agarraba, hasta que me di cuenta de eso. Se lo conté a todo el mundo esto ya 20 veces, porque creo que fue el episodio más de debut del viaje. Empecé a dar vueltas por la habitación. Me estaba vistiendo, ni siquiera estaba terminando de vestirme para irme a cenar, y empecé a dar vueltas por la habitación buscando. Digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar la tarjeta de crédito, tengo que agarrar los dólares, tengo que agarrar el pasaporte, me pongo los pantalones, saco las zapatillas, abrí la cortina, miré por la ventana a ver si se veía algo en el cielo. Una actitud totalmente estúpida de alguien que no sabe lo que está haciendo, ¿no?
Como todo periodista, que vos esto lo debes hacer seguro, lo primero que yo cuando llego a un hotel es prendo el televisor y pongo el noticiero, sea en el idioma que sea, prendo el noticiero a ver qué imágenes hay de lo que está pasando. Entonces tenía puesto un noticiero de Tel Aviv en hebreo, no entendía nada, pero miraba las imágenes. Bueno, dejé pasar unos minutos entre que estaba en esa cosa tarada de ver qué hago, para dónde me voy, qué sé yo, y de repente el televisor se prende y en castellano, porque te tenía identificado al huésped, en castellano el televisor, una voz femenina del televisor me dice, confirmado, el lanzamiento de misiles confirmado, por favor abandone su habitación. Y ahí sí me empecé a preocupar. Abrí la puerta de la habitación y estaban sonando todas las alarmas del hotel y con una voz que te decía en un idioma que calculo que me iba a decir lo mismo, por favor diríjase al... Y el televisor me decía, diríjase inmediatamente al refugio. Entonces empecé a ir al refugio y ya cuando estaba bajando para ir al refugio empezaron a sonar las sirenas de la ciudad. Pero duró 3 minutos eso, porque a los 3 minutos se prende la pantalla en verde y te dice amenaza eliminada, es decir, el domo de hierro, que es ese sistema de misiles que interceptan todo, lo había eliminado el misil que estaba entrando. Y cuando estaba entrando en el refugio, en el shelter, que es en el tercer subsuelo del hotel donde yo estaba, había un israelí, que no sé de dónde era, pero estaba alojándose en el hotel, pibe joven, que lo miro, le digo, che, es por acá, le pregunto en inglés, ¿es por acá donde la entrada? Me dice, sí, es por acá. Me dice, pero quédese tranquilo. Le digo, mira, estamos nerviosos porque es nuestro debut con un misil. Y me mira con una cara, Eduardo, como quien te está hablando del resultado de un partido de fútbol. Me dice, olvídate, este misil venía de Yemen. No pasa nada, me dice, si te dicen que viene de Irán, preocupate y salí corriendo, pero de estos olvídate. Y después me di cuenta, sí, claro, olvídate, porque de esos tenía cada rato, y ya los otros ya era como que había nacido en Israel yo, y decíamos, bueno, viene un misil, nos refugiamos un rato, y después salimos, y aprendés muy rápido a convivir. Uno me agarró en la calle en Jerusalén, que ese lo grabé en video, me pegué una corridita, porque no llegaba a tiempo, y empezó a sonar la alarma en Jerusalén. Eso es que, perdón que sea tan autorreferencial en contarlo, pero bueno, estoy contando, hablábamos de contar a lo que viví, ¿no? Es muy impresionante estar en Jerusalén, mirar la ciudad vieja y empezar a escuchar las alarmas, la alarma de bombardeo en toda la ciudad. Es una sensación muy extraña, ¿no? Y tener vos ves por un lado que ves las mezquitas, las iglesias y qué sé yo, y sonando la alarma de que van a bombardear eso, y tener que salir corriendo para meterte dentro del hotel. Ahí sí llegué esa vez llegué hasta el fondo, hasta el tercer subsuelo, y me quedé con un montón de gente ahí charlando abajo y todo el mundo tranquilo. La verdad es que no ves que haya histeria. Se han acostumbrado a vivir, horriblemente acostumbrados a vivir de esa manera, ¿no? Sí, claro. Pero es muy rico escucharlo así, en primera persona, sobre todo porque, bueno, primero porque nosotros somos aldeanos y vivimos mirándonos el ombligo. Sí. Y el mundo es otra cosa, y bueno, escuchar esto y entender que es bastante más complejo, ¿no? De buenos y malos, blanco y negro. Totalmente. Más complejo, pero la verdad que es muy rico para mí, y supongo que a todos los que escuchan también. Es como vos decís, que eso es lo que a mí más me choqueó, ¿no? Es esta idea de no hay nada que sea tan absoluto como yo lo pensaba. Claro. Estuve en un momento, estuve en el norte, esto se debes acordar, hace un año hubo un misil que lanzó Hezbollah que cayó en una cancha de fútbol y murieron 12 chicos. Sí. Drusos. Sí. Bueno, en el norte, porque la otra cuestión, adentro de Israel hay pueblos como acá, Pergamino, pueblos normales, que no son judíos. Hay un montón de pueblos que son de musulmanes que están adentro de Israel, que viven en Israel, trabajan en Israel, son todos musulmanes. Los drusos tienen como una especie de refugio también en Israel, los drusos que los sirios los quieren masacrar. Este pueblo donde pasó esto es un lugar bellísimo, donde por otro lado debo decir, voy a meter un comentario frívolo en el medio, donde comimos una comida exquisita en un restaurante de drusos, pero exquisita. Y ahí estaba la cancha de fútbol, estuve adentro de la cancha de fútbol donde cayó el misil y murieron los 12 chicos, y de hecho estuve hablando con la madre y el padre de una nena, Alma. Que Alma no significa lo mismo Alma en druso que lo que nos significa para por nosotros, ni como concepto traducido. Y estuve hablando con ellos.
Y claro, tenés un esquema de realidad durísimo, porque ves algo que yo no sabía. Yo no sabía que había pueblos enteros de drusos que vivían adentro de Israel, refugiados y protegidos por Israel, y con autonomías y con todo esto. Y a su vez haces 10 cuadras y llegás a un pueblo donde son todos musulmanes, y haces 10 cuadras más y hay un kibutz de israelíes. Es decir, es una realidad mucho más variopinta de Israel de lo que nosotros pensábamos. Después, obviamente, fui a trabajar, por lo tanto debo haber tenido 15 entrevistas distintas con distintos tipos de especialistas. Ni te puedo explicar, lo dejo para otro programa, la entrevista que tuve ahí muy cerca de este lugar, que fue ese mismo día, en una organización que se dedica a analizar las distintas amenazas a la seguridad de todos los continentes, y específicamente ellos se dedican a estudiar cómo se mueve Irán en el mundo, y estuve prácticamente 2 horas y media hablando sobre Irán, Argentina, Brasil y Chile. Gran tema para el programa que viene. Se te paran los pelos de punta, ¿eh? Sí, claro. Gran tema. Pero bueno, nada, debe haber sido, no lo dudo en decirlo, uno de los viajes más enriquecedores, más espectaculares. Mira que llevo 30 años en esto, pero quedé fascinado con la experiencia. La verdad que sí. Lo recomiendo. Lo que pasa es que no se puede entrar si no te invitan ahora, porque, bueno, claro. A ver, hay gente que va de turismo, pero no de afuera. Israel está vacío. Turísticamente está maravilloso. Lo que pasa es que, bueno, vas caminando y de repente te aparece una alarma de misil y tenés que cortar el tour, ¿no? Pero, claro, pues, bueno, este es otro problema que tiene el gobierno de Netanyahu. Les ha caído más de 90% el turismo. Tienen solo turismo interno. El turismo externo prácticamente no va a nadie. No, seguro. Pero bueno, la próxima te lo cuento. Dale. Nos tenemos que ir despidiendo. Y nos despedimos. Nos vemos el viernes que viene. El viernes que viene, con vetos, sin vetos, y con una batalla en el Senado que para seguirla también con Pochoclo, porque va a estar dura. Para el gobierno. Y saludos del gobierno a Diana Mondino, ¿no? Uy, no hablamos de eso. Sí, saludos. Qué loco, Eduardo, ¿eh? Qué loco. Tremendo. Va a traer cola, así que lo vamos a poder charlar. Dale. Abrazo. Abrazo. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Nos volvemos a encontrar aquí en Ecomedios en La Realidad Existe. Chau. Acompañaron a Rubén Rabanal en La Realidad Existe. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe.